Muy bien, pues ahora vamos a hablar con respecto a las áreas de las figuras y su perímetro. El área de una figura es, si yo tengo un cuadrado, es cuánto ocupa toda la parte rayada, cuánto tiene de interior. Se utiliza mucho, por ejemplo, a la hora de hablar de las casas. Tenéis una casa de 80 metros cuadrados, eso significa cuánto área tiene. Suele medirse en metros cuadrados. Bien. Esto que estamos hablando es muy útil. La geometría no solamente es una cosa que se hace en la pizarra y se habla de manera teórica. La geometría es una cosa que se utiliza en el día a día. Por ejemplo, si vosotros veis planos de ciudades nuevas, por ejemplo Chicago, veréis que la planta de la ciudad es muy cuadricular. Entre otras cosas porque esa ciudad pues se quemó y cuando la volvieron a hacer, pues volvieron a hacerla siguiendo una división de la ciudad ordenada y de una división pues muy cuadriculada que sea mucho más cómoda que por ejemplo todas las calles enrevesadas, pequeñas, como por ejemplo ciudades que a lo mejor sean muy antiguas o de la época de la Edad Media, que veis que los entramados son muy enrevesados. Se puede ver por ejemplo en las plantas en los planos, cuando miráis las partes viejas de algunas ciudades en Europa, veis que son todas muy enrevesadas. Bien, pues otras ciudades, por ejemplo, que tienen la planta también muy cuadriculada, por ejemplo, gran parte de Barcelona, lo que sería toda la diagonal que atraviesa gran parte de la ciudad, a ambos lados, la planta es en cuadraditos y realmente, pues eso es muy útil porque la ciudad está más ordenada y aparte la geometría nos ayuda a saber cuánto es el área de esa cuadrícula, de esa manzana, de ese cuadrante, y nos puede ayudar a la hora de hacer cálculos. Bien, pues las figuras que vamos a tratar, su dibujo, el área y el perímetro son de la siguiente manera. Vamos a ver. De figura, por ejemplo, tenemos el rectángulo. Un rectángulo. Rectángulo que son iguales los lados 2 a 2. Este con este y este con ese. Bien. En este caso el área es A por B. Este lado por este lado. Y su perímetro, es decir, el perímetro, ¿cuánto suman todos los lados juntos? Si yo los pusiera a ese lado, con ese lado, con ese lado, ¿cuánto suma toda la longitud? Pues se calcula de la siguiente manera. 2 por A más 2 por B. 2 veces el lado largo, 2 veces el lado corto. Bien. Ahora vamos a tratar con respecto al cuadrado. Que el cuadrado es un caso particular del rectángulo. El rectángulo es como si a un cuadrado pues le hubieran puesto un peso encima. Bien, pues aquí tengo, vamos a dibujarlo bien. Aquí tengo el cuadrado. Bien, mejor ahí dibujado. Vale, vamos a hacerlo bien. A ver, ahí estamos. Esto es un cuadrado. Tiene de lado A, todos sus lados son iguales. Por lo tanto, en nuestro caso, el área es A por A, que es A al cuadrado, y el perímetro es 4 por A. Ahora vamos a utilizar el siguiente, que va a ser un triángulo. Y un triángulo, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y con la altura aquí. Tiene un lado A, un lado B y un lado C. Pues su área es base por altura entre 2. La base es C, la altura es H entre 2. Y el perímetro del triángulo
Pues es el lado A más el lado B más el lado C. Bien. Ahora, ni que decir cabe que todos los más empleados son el cuadrado y son el triángulo. Lo demás está bien saberlo y en geometría pues los ejercicios lo tienen, pero a la hora de la verdad, cuando luego ya pasan los años y se utilizan, pues digamos los más, son 2 o 3, los que más se suelen utilizar son el cuadrado y el triángulo. Lo que sería, por ejemplo, el paralelogramo. Que acordaros que eran paralelos 2 a 2. Yo tengo este, tengo este, tengo este y tengo este. Muy bien. En este caso, yo tengo aquí esto, que lo voy a llamar A, y a esto lo voy a llamar B. Pues su área es A por B. Y lo que es su perímetro es cada uno de los lados. Si este es B, este de aquí arriba también sería B, y este, por ejemplo, sería C y C, ¿no? Pues sería 2 por B más 2 por C. Ahora, lo que sería ya para acabar, el rombo. Un rombo, todos sus 4 lados son iguales, con ángulos iguales 2 a 2. 2 agudos y 2 obtusos. La verdad que este rombo me quedó un poco chuchurrío. A ver. 1, 2, 3 y 4. Bien. Vale, vamos a darlo por bueno. El rombo tiene aquí una diagonal y aquí tiene otra diagonal. A una se la llama D mayúscula y a otra D minúscula. Pues en nuestro caso, el área es D mayúscula por D minúscula entre 2. Y el perímetro, daros cuenta que los lados son todos iguales. Yo al lado lo podía haber llamado A. Pues el perímetro es 4A. Básicamente, esto podrían ser unas figuras representativas y una manera de hallar el área y el perímetro de cada una de ellas. Hay muchas más, como podéis ver, todavía podríamos hablar de los trapecios, de los hexágonos, pentágonos, septágonos. Generalmente hay tablas donde aparecen todo lo que podéis pedir. Lo que son las áreas, los perímetros, los volúmenes. Además son tablas que vienen muy completas. Pero de alguna manera, pues los más sencillos o los que más conviene saber, pues son estos 5 que hemos puesto.